Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta tarde porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy en esta tarde, Señor, te queremos pedir que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que convenza el corazón del hombre, mi Dios. Muchas veces, Señor, el hombre es rebelde, se revela tu palabra, mi Dios, se deja llevar por las costumbres de este mundo, se deja llevar por las tradiciones que este mundo les ofrece, mi Dios. Pero, Señor, tú pides para tu pueblo fidelidad, mi Dios. Tú pides para tu pueblo que pueda comprender, Señor, de una forma clara lo que tú tienes preparado para ellos, Dios. Hoy en esta tarde, Señor, te queremos pedir que le hables a tu pueblo, Señor, y puedas convencer, Señor, aquello que tienes preparado para tu pueblo, Señor. Bendito seas, Dios. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Dios. Amén. ¿Pueden, hermanos, por favor, tomar su lugar? Bien, hermanos, vamos a continuar el día de hoy, hermanos, haciendo un pequeño paréntesis, hermanos. Si recordarán, hermanos, estábamos hablando acerca de la confesión de los Países Bajos, o estábamos hablando de la confesión belga. Pero ciertamente, hermanos, es nuestra responsabilidad como Iglesia Independiente de México, Betel, también seguir con el calendario litúrgico, hermanos. Y según el calendario litúrgico, hermanos, todavía estamos en el periodo de la Epifanía. Este periodo de la Epifanía, hermanos, abarca desde el miércoles 6 de enero y termina hasta el domingo 14 de febrero. Ese es el periodo que abarca la Epifanía. Y esta Epifanía lo que representa es un enlace entre la Navidad y entre la Cuaresma. En este periodo, hermanos, lo que debe de hacer la Iglesia es exponer temas que son muy importantes para la Iglesia. Entre esos temas, hermanos, está el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, la presentación de nuestro Señor Jesucristo, y también está la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que se deberían de predicar en las iglesias reformadas, hermanos. Lamentablemente, hermanos, se ha perdido este celo por la predicación reformada, hermanos. Podemos ver, hermanos, que en vez de celebrar el día de hoy lo que se conoce como la presentación de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, la mayoría de las personas que no conocen de la palabra de nuestro Dios, hermanos, celebran lo que se conoce como el Día de la Candelaria, hermanos. Es algo muy lamentable, hermanos, y es lamentable primeramente porque es una distorsión de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Esta celebración de la Candelaria, no quisiera entrar en muchos detalles, hermanos. Nada más quisiera decir unas simples palabras. Es un sincretismo, hermanos, de tres tipos de culturas. En primer lugar, hermanos, tenemos un pensamiento católico romano metido en esta celebración. Por otro lado, tenemos una mezcla con la cultura judía y también tenemos una mezcla con la cultura prehispánica, hermanos. No quisiera desarrollarlo y no quisiera tocarlo porque ese no es el punto de la exposición del día de hoy, hermanos. El punto principal al cual quiero llegar, hermanos, es en realidad exponer lo que se debería de exponer en las iglesias reformadas el día de hoy, que en realidad es la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder entender de una forma clara lo que está sucediendo en ese momento en Belén, es necesario, hermanos, que nosotros hagamos un pequeño contexto de lo que viene hablando el evangelista. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, versículos del 11 al 14.
Esto ya lo leímos con anterioridad, hermanos, y es algo que a nosotros nos debe traer mucho gozo. La palabra de nuestro Dios dice así, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Esta parte de la Escritura es fundamental, hermanos, para poder comprender lo que se va a desarrollar en la presentación de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Veamos, hermanos, cómo se encuentra el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento del Hijo de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que apareció una gran cantidad o huestes celestiales de ángeles que daban la gloria a Dios porque había nacido el Hijo de Dios, porque había sido encarnado el Hijo de Dios, porque había nacido nuestro Salvador, hermanos. Y había un gran gozo en ese momento, hermanos. No quisiera imaginar el gozo que sentían en ese momento los ángeles al ver en el pesebre a su Salvador, al Salvador del mundo. Pero la palabra de nuestro Dios, hermanos, continúa diciendo, en el versículo número 21 de este mismo capítulo, la palabra de nuestro Dios dice que pasados los 8 días después de que nació nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de nuestro Dios que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Nosotros podemos ver, hermanos, que es muy importante esta parte de la Escritura, hermanos. Primeramente, hermanos, lo que estaba haciendo en ese momento, veamos lo que nos está diciendo la Escritura. Se encontraba María y se encontraba José. Y habían tenido al Hijo de Dios. Pero nosotros podemos encontrar, tanto en María como José, la fidelidad que tenían a la ley de Dios. Ciertamente, tanto María como José eran judíos y tenían que cumplir con la ley de Dios. Y ciertamente lo que exige la ley de Dios cuando alguien nace es precisamente que este ser que acaba de nacer a los 8 días debería de ser circuncidado. Y vemos cómo María y José estaban cumpliendo de una forma clara con la ley de Moisés, con la ley de Dios. Pero podemos ver qué es lo que significa esta circuncisión, hermanos. Existen varias características en las cuales podemos hablar acerca de la circuncisión. Primero, es la señal del pacto, hermanos. Para que una persona pueda pertenecer al pueblo de Dios, es necesario que esta persona que acaba de nacer tenga que circuncidarse. Y como segundo punto, aparte de circuncidarse, debe de obedecer la ley de Dios, hermano, como lo establece la ley de Moisés. Y podemos ver de una forma clara cómo José y María cumplieron con la ley de Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios que a los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús. Pareciera algo simple lo que acaba de pasar, hermanos. Le pusieron por nombre Jesús. Pero veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un personaje muy importante, el Salvador, aquel que salvará al pueblo de sus pecados, hermanos. Podemos ver entonces lo que apunta a la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de que en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo es circuncidado, entra en pacto con Dios
y ahora forma parte del pueblo de Dios. También nosotros podemos entender que la circuncisión es para poder quitar el pecado de aquella persona que se va a circuncidar. Pero yo pregunto, hermanos, ¿nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero sin pecado, hermanos? Entonces esa circuncisión implicaba que Él sería la ofrenda por el pecado, que Él daría su vida por el pecado, que Él daría su vida por su pueblo, como lo expresa el libro de Isaías, capítulo número 53, hermanos. En la palabra de nuestro Dios, en el libro de Isaías 53, hermanos, busquémonos, dice lo siguiente, hermanos. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Veamos lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios, que este santo ser que nació en Belén, el momento de que fue circuncidado, en ese preciso momento estaba anunciando su muerte, estaba anunciando que ciertamente nuestro Señor Jesucristo daría la vida por él, por su pueblo, daría la vida por aquellos que se encontraban en una condición de miseria. Por eso fue llamado Jesús, hermanos, porque ciertamente Jesús es el Salvador, el que quita el pecado del pueblo, hermanos. La misma palabra de nuestro Dios sigue hablando, hermanos. Y ahora nosotros podemos ver el contexto en el cual nosotros estamos hablando. Ciertamente nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, después de nacer, a los 8 días fue circuncidado. Pero vemos lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, del versículo 22 al versículo número 24, dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamada santo al Señor.
y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. En esta parte de la Escritura, hermanos, nosotros podemos encontrar, hermanos, ciertamente, dice la palabra de nuestro Dios, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. ¿Qué podemos entender en esta parte de la Escritura? Ciertamente la ley de Dios daba unas características muy especiales para aquellas personas que acababan de dar a luz, para aquellas personas que habían concebido, para aquellas personas que habían tenido en su vientre y que había nacido un ser. Y se está refiriendo al pueblo de los judíos, hermanos. Si nosotros nos vamos a la palabra de nuestro Dios en Levítico capítulo número 12, dice la palabra de nuestro Dios del versículo 2 al versículo 8 lo que nos está diciendo el evangelista Lucas. Dice la palabra de nuestro Dios, sigan con su vista. Levítico capítulo 12, del 2 al 8. La mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y habrá expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia, Podemos ver, hermanos, ciertamente que esta parte de la escritura del libro de Levítico, capítulo 12, del 2 al 8, nos está hablando acerca de la ley de aquella persona que acababa de tener un hijo. La palabra de nuestro Dios dice que aquella mujer que acaba de tener un hijo quedaba inmunda. Muchos podrían preguntar, bueno, ¿qué significa inmundo? Veamos lo que dice la Escritura. Versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, está hablando que los dos se encontraban en una condición inmunda. Podrían preguntarme, ¿cómo va a ser que los dos se encuentran en una condición inmunda si la que acababa de tener el bebé era la mujer? Bueno, la palabra de nuestro Dios también dice que todo aquel que tocara algo inmundo también se consideraba inmundo. De tal manera que tanto la mujer como el hombre, en ese momento, los dos quedaban inmundos delante de los ojos de nuestro Dios. Pero ¿qué significa que una persona sea inmunda? Una persona que es inmunda es aquella que puede contaminar o que puede contagiar su inmundicia. Pongamos un ejemplo para que quede mejor claro. La lepra. En ese tiempo se desarrollaba esa enfermedad y se llamaba lepra. ¿Qué era lo que se hacía con aquellas personas que tenían esta enfermedad?
Primeramente se apartaban a otro lugar, se sacaban del pueblo, de la comunidad, para que no contaminara a las demás personas. Pasado el tiempo, si a esta persona que se encontraba contaminada de lepra se le quitaba o tenía ciertas características, esta persona era llevada con el sacerdote lo revisaba y si veía que no tenía esa enfermedad de la lepra, entonces nuevamente volvía a entrar a la comunión del pacto, a la comunión con su pueblo. Es lo mismo que está pasando ahora con María y con José. En el momento en que ellos están siendo inmundos, ellos, dice la palabra de nuestro Dios, que no pueden tocar nada santo, ni tampoco pueden ir a ofrecer holocausto al templo, porque ellos son inmundos. Y aparte no pueden tener comunión con el pueblo, porque pueden contaminar su inmundicia al pueblo. Entonces es necesario que estas dos personas que están inmundas tengan este periodo de purificación que son 40 días. Y entonces al pasar este periodo de purificación, dice la palabra de nuestro Dios que es necesario que vayan delante del sacerdote y presenten su ofrenda. Las características que da la palabra de nuestro Dios son claras: un cordero y un palomino. Pero si no tuviera dinero, 2 palominos. Y si aún no tuvieran para los palominos, 2 tórtolas. Veamos qué fue lo que presentó José y María. Presentaron 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación. Y aprovecharon, hermanos, ciertamente estar en el templo para poder presentar a nuestro Señor Jesucristo delante del pueblo. Y la palabra de nuestro Dios es muy clara. Y la palabra de nuestro Dios sigue diciendo que había un hombre, hermanos, que se llamaba Simeón. Este hombre, dice la Escritura, que era justo, que era piadoso, pero una cosa muy importante, que el Espíritu de Dios estaba con él. Veamos cómo el Espíritu de Dios todavía actúa, hermanos. Veamos, todavía no llegaba el tiempo de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre su iglesia. Y podemos ver cómo ya el Espíritu de Dios estaba en Simeón. Dice la palabra de nuestro Dios que el Espíritu de Dios le dijo a Simeón que fuera al templo. ¿Por qué le dijo que fuera al templo, hermanos? Porque la misma palabra de nuestro Dios nos está diciendo que este hombre que era justo y este hombre que era piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Y a qué se refiere con la consolación de Israel, hermanos? Veamos que era un pueblo judío, un pueblo que era perseguido, hermanos. Tenían por rey a Herodes, hermanos, que los oprimía. Tenían muchas dificultades, tenían muchos problemas, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que aún bajo todas esas circunstancias y esas condiciones, podemos ver cómo Simeón todavía esperaba esa consolación, que es la venida del Mesías, hermanos. Simeón esperaba a su Salvador, esperaba a su Señor. Y la palabra de nuestro Dios es muy clara, porque dice que cuando Simeón llegó al templo y vio a nuestro Señor Jesucristo, se gozó grandemente, hermanos. Quisiera hacer una comparación como cuando los ángeles se gozaron cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo nacer. Un gozo que no se puede describir. Vemos cómo Simeón, al ver a nuestro Señor Jesucristo, está describiendo lo que lo tomó en sus brazos y lo abrazó, porque estaba viendo a su Salvador, porque estaba viendo al Mesías prometido, porque estaba viendo a aquel que le daría una vida eterna, hermanos, en Cristo Jesús. Y podemos ver, hermanos, la declaración que hace Simeón al ver a nuestro Señor Jesucristo, y le dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, hermanos. Veamos qué pasaje tan precioso es este. La palabra de nuestro Dios es muy clara. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no lo reconocieron. Vino a ver a su pueblo, el pueblo elegido de Dios. Y podemos ver cómo los judíos no quisieron a nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, en vez de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Mesías prometido, como su Rey, como su soberano, lo humillaron. No lo reconocieron. Lo llevaron a la cruz y ellos mismos lo entregaron a muerte. La palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan, hermanos, capítulo número 1, versículo número 11, dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron. Pero veamos, hermanos, cómo para poder reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido, es necesaria una condición muy importante, y es el Espíritu de Dios que debe de morar en aquellas personas para poder reconocer a Cristo Jesús como su Señor, como su Mesías, hermanos. Qué terrible, hermanos, que el pueblo de los judíos no reconocieran a nuestro Señor Jesucristo como su Señor. Implicaba que el Espíritu de Dios no está con ellos, que el Espíritu de Dios no estaba con este pueblo que había sido elegido desde el principio. Y por eso el apóstol Juan está diciendo: a lo suyo vino para ser rey de su pueblo, vino para ser Señor de su pueblo. Y los suyos no lo reconocieron, y los suyos no lo recibieron. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente que para nosotros es una gran bendición. ¿Y por qué digo que es una gran bendición para nosotros? Porque nosotros podemos ver muy claro en el siguiente versículo del Evangelio según San Juan: mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora no nada más el pueblo elegido es el que tiene que reconocer a Cristo Jesús como su Señor, sino todos aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor. Pero para que puedan reconocer a Cristo Jesús como su Señor, es necesario, como le pasó a Simeón, que el Espíritu de Dios esté en aquellas personas que son sus hijos, para poder ver al Mesías prometido, hermanos. Para poder ver que en realidad el que nació en Belén, en ese pesebre, es hijo de Dios. Para que el que se presentó en Jerusalén, en el templo, precisamente es el Salvador. Y nuestra declaración debería de ser como la declaración que hizo Simeón. ¿No está diciendo la Escritura que en ese momento Simeón ya murió? No, para nada. Lo que está diciendo la Escritura es lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos, hermanos. En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 8, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es lo que estaba diciendo Simeón. Está diciendo que ahora ya habían visto sus ojos al Salvador y que él podía vivir ya tranquilo, porque ciertamente la salvación había llegado a su vida. Había visto al Mesías prometido.
había visto aquel que redimiría al pueblo de Israel. ¿Y qué con nuestras vidas, hermanos, en este tiempo? El Señor Jesús se nos ha presentado a nuestras vidas y no lo hemos reconocido como el Mesías prometido, aquel que dio su vida por nosotros, hermanos. La declaración que nosotros deberíamos de decir como hijos de Dios es precisamente la declaración de Simeón. He aquí, Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Ya no te debe de preocupar absolutamente nada si vives o mueres, porque a fin de cuentas del Señor somos, hermanos. Nuestra responsabilidad ahora es trabajar para el Señor, vivir para el Señor, porque hemos sido rescatados de esa condición de muerte, de esta condición de miseria, hermano. ¿Cuántas veces el Señor se nos ha presentado a nuestras vidas? Y en vez de reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor, parece que somos del pueblo judío. En vez de reconocerlo, no le damos la gloria y la honra que solamente nuestro Señor Jesucristo merece. Nuestra responsabilidad es amarlo. Nuestra responsabilidad es seguirlo. Nuestra responsabilidad es obedecerle al Señor, hermanos. Pero parece que nuestra vida, en vez de parecerse a la vida de Simeón, parece que nuestra vida se parece más a los judíos, que aún viendo a nuestro Señor Jesucristo, que aún viviendo con nuestro Señor Jesucristo, que aún escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no lo reconocieron. Y así le pasa a muchos cristianos en este tiempo. Escuchan las predicaciones, escuchan la ley de Dios, escuchan la palabra de nuestro Dios, y ni aún así pueden alcanzar a ver que al que se está anunciando precisamente es el Salvador, el que le va a dar una vida eterna en Cristo Jesús, hermano. Eso implica, hermanos, que nosotros estamos despreciando el nombre de Jesús. Es muy fácil, hermanos, celebrar. Celebramos aparte la Navidad. Y estamos gozosos y estamos contentos porque en ese tiempo de Navidad todos estamos contentos y gozosos. O llega el tiempo de la Pascua y el hombre se vuelve muy piadoso también. Moralmente trata de portarse muy bien. No, ya me voy a portar bien. Y trata de vivir una vida doble, moralista. Pero ¿qué con todos los días de nuestra vida, hermanos? No nada más la Semana Santa, o no nada más la época de Navidad, es cuando nos debería a nosotros traer gozo de que Cristo Jesús nació y murió y dio su vida por nosotros, sino todos los días de nuestra vida, hermanos. Donde quiera que nos encontremos, hermanos, debemos de estar conscientes de que estamos delante de la cara de Dios. Todos los días, hermanos. No hay un solo momento en que nuestro Dios se aparte, ni un solo momento. Él nos ve en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estamos dormidos, cuando estamos haciendo cualquier cosa, estamos delante de la cara del Señor. Nuestra responsabilidad es precisamente vivir conforme a su voluntad, hermano. Veamos lo importante de esta presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo, que se le manifestó nuestro Señor Jesucristo a Simeón, y Simeón pudo reconocer que el que se había presentado en el templo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Y cuántas veces se nos ha presentado a nosotros nuestro Salvador en nuestra vida y no lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador?
Al contrario, lo menospreciamos. Al contrario, hermanos, somos rebeldes y somos contumaces. Es cierto, hermano. Pero así como Simeón estaba esperando la consolación, estaba esperando al Mesías prometido, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, hermanos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo descenderá por su pueblo, hermanos. Y esta es la consolación que nosotros debemos de tener, hermanos, que ya sea que vivamos o que muramos, estamos seguros que nos iremos con nuestro Señor Jesucristo, porque se nos ha presentado a nuestras vidas el Salvador. Puede venir mañana, puede venir pasado, puede venir en 100 años. Solamente el Señor sabe. Deberíamos nosotros ser como Simeón, esperando al Mesías, estar esperando nosotros a nuestro Señor Jesucristo que venga por nosotros, hermanos. Esa es la consolación que debe de tener el pueblo en este tiempo. Y no estar pensando en las tradiciones que nos ofrece este mundo, hermanos. Porque es muy fácil que nosotros nos desviemos, hermanos. Veamos los sincretismos de la iglesia romana. Mezclan la escritura. Hacen un Frankenstein de lo que viene en la palabra de nuestro Dios, como decía el doctor Velázquez, hermanos. Nuestra responsabilidad es comprender claramente la escritura y en realidad estar como Simeón, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperar a nuestro Señor, esperar a nuestro Salvador, hermanos, porque ciertamente, hermanos, ese día llegará. Eso es lo seguro que podemos tener en esta vida, hermanos. Pero ahí viene la incógnita, hermanos. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de nuestro Salvador? Nos vamos a presentar, hermanos, alabándolo y dando gloria a Dios como lo hizo Simeón. ¿O nos vamos a presentar como el pueblo judío que no reconoce a Cristo Jesús como su Señor? Si nosotros nos presentamos delante del Señor como Simeón se presentó delante de Jesús, gloria a Dios, hermanos, porque nosotros podemos decir las mismas declaraciones que dijo Simeón. Ahora pues, Señor, despide a tu siervo en paz. Podemos estar seguros a dónde vamos a ir, hermanos. Pero si nosotros vamos a estar como el pueblo de los judíos, hermanos, sin reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor, cuando venga por segunda vez nuestro Salvador, hermanos, y si nosotros tenemos la convicción de los judíos, hermanos, nuestro final será completamente trágico, hermanos. Será el lloro y será el crujir de dientes. A lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron. Mas a todos aquellos que le reconocieron y que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos. Y esta es la bendición que nosotros tenemos, que aunque nosotros no pertenecemos al pueblo de los judíos, hermanos, ciertamente hemos sido injertados en el verdadero olivo. Ciertamente la salvación ahora se amplió no solamente para los judíos, sino también para nosotros que somos gentiles y que esperamos la consolación también de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos que venga, como dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis. Sí, Señor, ven pronto nuestro Señor Jesucristo. Y es la consolación que nosotros tenemos como pueblo de Dios, hermanos. Pero el único que puede convencer tu corazón para tener esta consolación, así como Simeón, hermanos, es el Espíritu Santo que mora en tu corazón, hermanos. Si no, nunca vamos a reconocer al Señor de gloria como nuestro Salvador. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos lleve a ese entendimiento
de reconocer a Cristo Jesús en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Si vivimos, para Dios vivimos. Y si el Señor nos lleva y morimos, para el Señor morimos, hermanos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, hermanos. Esta debe ser nuestra convicción como hijos de Dios. Veamos lo importante de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Y no celebrar, hermanos, el día de la Candelaria, que la verdad es lamentable lo que hacen, hermanos. Vamos a orar al Señor.